Hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. Hoy, miércoles del Señor, miércoles de gracia y bendición. No se nos olvide que estamos en la octava del Señor, de Jesús de la misericordia. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y hoy estamos celebrando en este miércoles 12 de abril a Santa Gema Galgani. En el año 1903, Santa Gema Galgani. Gema significa joya preciosa. Bendiciones a todas las gemas que tienen ese nombre. Bendiciones a todos los que en este día es sus cumpleaños. Que el Señor los colme de gracia y fortaleza y los llene de su amor y de su presencia. Santa Gema Galgani intercede por nosotros en este día del Señor. Estamos en la octava de la Pascua de Jesús resucitado. Escuchamos este canto y nos preparamos a la vida de los santos. La oscuridad ha vencido, reinará, aunque parezca que a nadie le importa la verdad. Reinará, aunque parezca que no hay más amor en los corazones. Reinará, aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinará, y que los hombres a su servicio parecen estar, reinará, aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está. Reinará, parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinará, aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder, reinará, aunque parezca que la injusticia venció a la caridad, reinará, aunque parezca que la violencia venció a la paz.
parezca que vence la muerte sobre la vida, reinará. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría, reinará. Aunque parezca que por un momento todo se acaba, reinará. Estemos seguros que para el bien todo trabaja. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón los guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gema significa joya. Santa Gema Galgani en el año 1903. El 12 de abril de 1903 fue sepultada Santa Gema Galgani, una de las santas modernas más famosas. Había nacido en Lucca, Italia, en el año 1878. Cambió de mamá. Muy niña, cuando apenas tenía 8 años, quedó huérfana de madre y en medio de su gran tristeza se arrodilló en una imagen de la Santísima Virgen María y le dijo: Madre Celestial, ya no tengo a mi mamá en la tierra. ¿Quieras tú reemplazarla y ser mi madre de ahora en adelante? La Virgen María aceptó su petición y durante toda su vida la ayudó y la consoló de manera impresionante. Su padre murió de tuberculosis y esta enfermedad se la transmitió a su hija y la hizo sufrir terriblemente durante toda su existencia. Al morir su padre, la niña quedaba muy desprotegida, pero una familia muy católica la recibió en su casa y la atendió siempre con especial cariño, más como hija que como una sirvienta. Siendo muy joven se sintió atacada por una serie de enfermedades que los médicos declararon incurables. Entonces rezó con toda la fe a San Gabriel de la Dolorosa y quedó curada instantáneamente. Quiso ser religiosa, pero por su salud bastante débil no fue admitida en la comunidad y entonces dispuso quedarse en el mundo, pero viviendo con santidad y recogimiento y la pureza de una fervorosa religiosa. Gema fue dirigida espiritualmente por un padre pasionista y por orden de sus superiores, de su director espiritual, escribió los fenómenos espirituales que le ocurrían. Dice así en su memoria:
que en el año 1899 de pronto sentí un profundísimo arrepentimiento de todos mis pecados que se me apareció Jesucristo con sus 5 heridas. Cada una de ellas salió para como fuego que vinieron a tocar mis manos y mis pies y mi pecho y aparecieron en mi cuerpo las 5 heridas de Jesús. Desde el año 1899 tuve personalmente las 5 heridas de Jesús crucificado, que ellas ocultaban cuidadosamente y sus manos las cubría con una sencillos guantes. A las otras heridas más, desde entonces, cada semana, desde el jueves 8 de la noche hasta el viernes a las 3 de la tarde, aparecían por toda su piel las heridas de los latigazos y de las cabezas y de la cabeza, las heridas de las coronas espinas, y sentía que el hombro, el peso de una gran cruz que le producían dolor y heridas y le hacían encorvarse dolorosamente. Desde pequeñita Gema tuvo una gran devoción a la pasión y muerte de Jesús. Cuando joven bastaba leer la pasión de Jesús para que ella se entusiasmara enormemente. Más tarde, cuando tenía angustia o la insultaban, le bastaba dedicarse a pensar en la pasión de Cristo para hallar paz y consuelo. Mientras había deseado sufrir las mismas heridas de nuestro Señor Jesucristo Redentor, a los 21 años empezó a sentir en su propio cuerpo una serie de heridas que coincidían exactamente con las que mostraban el crucificado, ante el cual se arrodillaba a rezar. La salud de Gema en sus últimos años fue desastrosa. Un tumor canceroso en la columna vertebral era para ella un tormento de día y de noche. Vomitaba sangre y le llegaba terroríficas tentaciones de blasfemia. A ella, que desde pequeña le bastaba escuchar una blasfemia o una palabra grosera para desmayarse de espanto y de horror. Perdió la vista y quedó ciega, pero cuando cesaba los ataques del infierno, ella gozaba de una gran luz interior y sentía que Cristo y la Virgen María venían a hablarle y a consolarla. El Señor cumplió con Gema lo que prometió en la Sagrada Biblia. Dios, a los hijos que más ama, le hace sufrir más para que ganen mayor premio en la eternidad. Gema es patrona de los que sufren graves enfermedades y tentaciones, pero que quieren ofrecer todo por Dios y por la salvación de las almas. Gema le venía pidiendo a Dios en oración misas, comuniones y sacrificios, que se convirtiera un tabernero que se emborrachaba y hacía emborrachar a muchos más. Pero el hombre no daba muestra de querer convertirse, y sucedió que un día, cuando ella iba de su casa a la iglesia, alguien le insultó muy salvajemente, y la joven no respondió ni una palabra de aquellos insultos, y le ofreció todo por la conversión de los pecadores. Al llegar al templo, oyó que nuestro Señor Jesucristo le decía: el sufrimiento por este insulto era la cuota que faltaba para que el tabernero se convirtiera, lo que me lo ha ofrecido con paciencia, y ahora ese hombre cambiará su comportamiento. Al día siguiente, lo que estaba en el templo oyeron en un confesionario que un hombre lloraba fuertemente. Era el tabernero que había venido a confesarse muy arrepentido, y en adelante vivió santamente. La paciencia de una mujer insultada había sido el último empujón que lo llevara a la conversión. Y así como
Muchos más se convirtieron a causa de la oración y de los sufrimientos de Gema que ofrecía por la conversión de los pecadores. Fueron numerosas las personas que llegaron donde ella, movida únicamente por la curiosidad, y volvieron a la casa transformados y convertidos, porque la oración y el sufrimiento que se ofrece a Dios nunca se queda sin conseguir conversiones y salvación para los otros. El sábado santo del 11 de abril del año 1903, cuando apenas tenía 25 años, Gema Galgani, sencilla mujer seglar que con un sufrimiento había tratado de pagarle a Dios sus propios pecados y los de muchos otros, voló a la eternidad a recibir el premio de sus sufrimientos y del gran amor que tuvo siempre a Jesucristo y a la Santísima Madre de Dios. La gente empezó a considerarla como una verdadera santa y el Papa Pío IX lo declaró beata apenas 30 años después de su muerte, en el año 1933. Pío XII la canonizó en 1940. Gema Galgani, alcánzanos de Dios que meditemos fuertemente con gran amor la pasión y muerte de Jesucristo, que tengamos enorme confianza en la protección de nuestra Madre Celestial, María Santísima, que ofrezca todos nuestros sufrimientos por la salvación de las almas y la conversión de los pecadores. Santa Gema Galgani, intercede por nosotros. Creo que tenemos una imagen esta, miren. Bueno, tenemos dos imágenes, ahorita se las muestro. Es esta, Santa Gema Galgani. Aquí se las presento. Y esta otra, pues una pequeña referencia de cómo ella veía la presencia de Cristo y ofrecía todo. Ese resplandor de las estigmas que ella recibió. Santa Gema Galgani, intercede por nosotros y que sepamos ofrecernos ante las adversidades que hay en nuestra circunstancia social. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección, iban donde los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando, llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido esos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que era un hombre poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles y que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron de madrugada del sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrarán en su gloria?
y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iban más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Ellos se decían unos a otros: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras, ha resucitado el Señor, y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, en esta mañana de miércoles que el Señor nos da este banquete eucarístico, nos invita el Señor a vivir su presencia sobre el tema de los peregrinos de Emaús. ¿Quiénes son los peregrinos de Emaús? Pues dos apóstoles que sin lugar a dudas, Cleofas es uno de los que el Señor menciona y el otro se infiere que es Lucas, evangelista. Nos menciona por consiguiente que ellos vienen con un espíritu de decepción. Vienen saliendo de Jerusalén y van a Emaús. 11, dice aquí que son 11 kilómetros hacia ese proceso de Emaús. Ahí van caminando estos dos hermosos peregrinos que llevan esa situación. Y hay una pequeña diferencia entre el ir conversando y discutiendo. La diferencia está en el tono, la forma, la manera, lo que imprime el sentimiento. Una cosa es que tú converses y estamos conversando tú y yo, y otra cosa es que estemos discutiendo. Entonces ellos tenían una situación de inconformidad. ¿Cómo es que ese Señor llamado Jesús, profeta firme, profeta decidido, profeta con fundamento, es que estábamos esperando que nos liberara del pueblo romano, que nos liberara de esa situación de esclavitud que nos oprime? Pero uno de los nuestros nos lo entregaron a los judíos, lo crucificaron y murió. Entonces, en ese contexto se acerca Jesús para escuchar la situación de angustia, de tristeza, de agobio que ellos y nosotros todavía no entendemos, porque tú y yo comúnmente a veces vamos rumbo a Emaús apenas conversando y discutiendo y conversando, queriendo servir y queriendo retirarnos. No se te olvide que la salvación no era el yo era catequista, el yo era ministro, el yo era del coro. La salvación es yo soy. Y ellos iban discutiendo con una situación de decepción. ¿Cuántos de nosotros en el caminar tenemos decepción? Y bueno, pues es que yo mejor me retiro porque me decepcioné de este sacerdote, me decepcioné de este grupo, me decepcioné de esta realidad. Pues realmente aquí tenemos que tener ese cuidado, porque el camino de la decepción comienza aquí, en el Evangelio. Que estos dos peregrinos van con un espíritu de decepción, un espíritu de desertar. Y pues ese es el camino más corto. Vámonos ya. No hay nada que hacer aquí, ya murió. No hay nada que hacer aquí ya.
que si resucitó o no resucitó no lo sabemos, pero pues ya vámonos. ¿Y cuántas veces tienes decepción de alguien y te vas sin saber que es parte del discernimiento de tu vida, mi vida, parte de ese discernimiento de mirar que es una situación pedagógica el que tengamos problemas? De tal manera que ellos van discutiendo, van alterados, y Jesús se acerca como un tercer peregrino, y escuchen cómo dice el evangelista Lucas, dice, eres el único forastero que no conoce lo que ha sucedido. Entonces se acercó Jesús y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Estaban velados y no lo distinguieron. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tanta discusión y no distinguimos a Jesús al lado? Tanta violencia, tanto enojo, tanta arrebato y no conocemos a Jesús al lado, como estos peregrinos que no distinguieron a Jesús. ¿Cuántas veces nuestras emociones hacen que estemos nublados, estemos en oscuras? Ahí va Jesús, que vienen discutiendo por el camino. ¿Qué cosa les ha pasado? Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén, no sabe lo que le ha pasado a Jesús de Nazaret. ¿Eres el único que no conoce? ¿Qué le pasó? Y entonces ellos comienzan a decir, pues que era un profeta, acreditados en obras y palabras, y no nos liberó. Nosotros esperábamos de él que sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres fueron al panteón, a la sepultura, y dijeron unos ángeles que no estaba ahí, que a quien buscaban. Entonces este contexto de confirmarte por medio de otras gentes es evangelización, y tú no lo aceptas porque es más grande tu decepción que la confirmación de aquellas mujeres que te están dando ese evangelio, eso nuevo. Es que los ángeles dijeron que no estaba aquí, que se fueran adelante a Galilea, que allí el Señor estará con ellos. Ellos no quisieron. Después fueron estos dos compañeros nuestros que fueron y confirmaron lo que le habían dicho las mujeres. Pues tampoco le creyeron a estos 2 compañeros, porque entendieron las escrituras, narraron qué era lo que había pasado y ellos no quisieron comprender. Entonces es más fácil darte la vuelta y desertar que tener la paciencia y esperar. ¿Cuántas veces has dado la vuelta? ¿Cuántas veces has desertado? Sí, en tus problemas, en tus crisis te vas. Yo ya me voy. Ahí va el peregrino de Emaús, que era catequista. Allá el peregrino de Emaús, que era esto, que era aquello, que era aquello. Y es más fácil hacer ese espíritu de irnos y darle la espalda a Jesús. Y Jesús está ahí, intercediendo. Y después dice Jesús, escuchando todos sus sentimientos y sus emociones, Jesús le dice, qué insensatos son ustedes, que no recuerdan el profeta Isaías en el siervo de Yahvé, todo el sufrimiento que experimentó y que se cumplió enfrente de ustedes, todo el dolor que padeció, de acuerdo a ese peregrino de Maús, ese peregrino del siervo de Yahvé en el profeta Isaías, en el capítulo 52, 53, 54. Bueno, ¿qué tienen? Qué insensatos y duros de corazón para creer todo lo que les anunciaban los profetas. ¿Acaso no era necesario eso? Que el Mesías padeciera todo y así se entrara en su gloria. ¿No lo dijo el profeta que ustedes tanto leen, que tanto saben? En ese contexto ellos se quedaban mirando cómo es que volvían a hablarles con certeza, habían a hablarles con seguridad.
y en ese momento llegaron a Emaús, 11 kilómetros, llegaron a Emaús, y en el momento de llegar a Emaús se identificó Jesús que iba más adelante. Y ellos dicen, quédate con nosotros. Mira, ya está oscuro, quédate. De ahí se quedó, y en el momento de quedarse ya era hora de dar gracias a Dios por los alimentos. Le acercaron el pan, él bendijo el pan, le dio gracias a Dios por la bendición de esta tarde, de ese momento, ¡pum!, se desaparece. Ese es el primer signo de la presencia eucarística, el primer momento del ofrecimiento. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y tú y yo no vamos a ver más que la fracción del pan. Y aquí como se desapareció ante nosotros, que se aparece en la Santa y Sagrada Eucaristía. Y por eso mismo aquí vemos que tengas mucho cuidado, porque es más fácil irte que permanecer con paciencia y esperanza. De aquí los peregrinos llevan mucha decepción, porque estamos en una comunidad que no tiene todas las virtudes que tú esperas, que no tiene todas las cualidades que tú esperas. Estamos en una comunidad que debemos de avanzar. Así que tú dices, es que yo ya no me voy a ir, Padre, pero ya no voy a ser encargada de ese grupo. Pues perdóname, pero ya no eres encargada del grupo. Eso significa que ya no te quiero, Jesús, como de frente, te quiero de ladito, te quiero retiradito, te quiero distanciadito, pero de frente no te quiero. Y esa es una realidad, que todos tenemos que tener paciencia y esperanza. Los peregrinos de Emaús regresan corriendo. Ojalá regresaras corriendo. Regresan corriendo a anunciarle a ellos cómo les ardía el corazón. Con razón nos ardía el corazón mientras hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Entonces hoy yo te invito, hermano, que te des cuenta que muchos de nosotros todavía vamos hacia Emaús, todavía no regresamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque te gusta discutir, te gusta tener la razón, te gusta encontrarte con ese pleito. Ten cuidado y ten atención para que tu bendición fluya. Que Dios te colme de gracia y fortaleza, te llene su presencia. Feliz miércoles para todos. Nos vemos en un rato en la celebración. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.